Hola, buenos días. Vamos a continuar con el video número 3 sobre descripción de los sistemas de aplicación de riego, de la serie de tutoriales y más que ha organizado el portal Hidráulica Fácil y el Colegio Mexicano de Ingenieros de Irrigación COMEI. Esta vez toca al turno presentarle este video que fue preparado por su servidor Waldo Ojeda Bustamante y por el compañero Bruno Díaz Quinto de la Universidad Autónoma de Chapingo. Pues vamos a iniciar en forma general con la descripción que ya hemos visto, pero nuevamente estamos hablando de 4 grandes sistemas: aspersión, microirrigación, riego superficial, o a veces llamado por gravedad, o rodado, y subsuperficial. Serán los 4 grandes sistemas de aplicación del riego. Los 2 primeros se requieren de una presión por arriba de la presión atmosférica, y los 2 últimos pueden trabajar con presión bajo la presión atmosférica o alguna baja presión, sobre todo cuando se usan tuberías que permiten aplicar el agua a través de surcos o para mover algunas compuertas en el riego subsuperficial. Vamos a ver que el riego para aspersión, estamos hablando de 3 grandes tipos: estacionarios, que puede ser permanente, portátil o semipermanente, un intermedio. Aquí depende mucho si las tuberías y los aspersores son portátiles. Claro, para eso necesitamos tener tuberías de fácil acoplamiento y también aspersores ligeros y de fácil también tuberías fácil vaciado para poder transportarlo de una posición a otra. La aspersión de movimiento continuo, pues vemos los cañones viajeros, autopropulsados, o pueden ser movimiento circular o movimiento lineal. Pudiera ser también semimecanizados o movimiento periódico, de tal manera que hay un mecanismo para ir cambiando de posición a posición el lateral de aspersión. Tenemos en microirrigación 2 tipos: la microaspersión, son realmente para frutales, el goteo, ¿sí? O algunas mangueras de exudación que me permiten aplicar gotas en toda la superficie de una manguera porosa. El riego superficial o por gravedad, o también llamado por rodado, pues tiene 2 tipos: donde todo se inunda o solamente una parte se inunda, como en riego por surcos. Y el último que lo vamos a ver es el riego subsuperficial, donde hay un nivel freático que es donde se controla para subir y bajar y puedan tener acceso a la zona de raíces. Vamos a empezar con los riegos en general presurizados, tanto riego por aspersión, que vimos, o microirrigación, donde requieren presiones, requiere para poder aplicar en algunos puntos de emisión, goteros, océanos o aspersores, pues tenemos que tener presión por arriba de la atmosférica para poder aplicar, ¿no?, el agua, y distribuirla, en este caso en forma de lluvia. Debe haber por eso la red debe soportar esa tubería, esa presión, y debe haber una fuente de abastecimiento que permita suministrar, ¿no?, en el tiempo de riego el gasto que demanda el sistema de riego. En la siguiente, bueno, vamos a ver ya detalle el riego por aspersión. Riego por aspersión se relaciona mucho en aplicar lo que sería como una lluvia artificial. La aspersión está asociada más a una lluvia artificial,
que se aplica a través de aspersores. Tenemos una serie de aspersores que aplican el agua en forma de una lluvia artificial, que están conectados a una tubería presurizada, y para lo cual el perfil de mojado o de precipitación, pues realmente está traslapado. O sea, el agua que manda este aspersor, pues va más allá de su alcance, va más allá del siguiente aspersor, de tal manera que se genera un traslape. En el siguiente video, el cuarto video, vamos a ver las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Pero por ahora vamos a describir el riego por aspersión, ¿no? El riego por aspersión vimos también que son tres grandes tipos: estacionaria, mecanizada, aumento continuo, o semi-mecanizado, movimiento periódico. En la parte estacionaria hablamos un poco de permanente, donde las tuberías y los aspersores están en forma permanente durante el ciclo, ¿no?, fenológico del cultivo. Uno más ciclos son permanente. El semipermanente es realmente la tubería principal, es la que está enterrada o en forma permanente, pero ya las líneas, vamos a ponerle regantes, pueden ser portátiles, o sea, o transportables para cambiar de posición a posición. O la parte portátil es de que cada vez que hay un riego, tenemos que poner la tubería, los aspersores, y después termine, lo cambiamos a la siguiente posición. Claro, las características de ahí es de que pues la tubería ser fácil vaciado, que puede ser fácil acoplamiento, y bueno, material sobre todo ligero, no solo en la línea regante, sino también en los elevadores y los aspersores. El otro son mecanizados, en este caso, o de movimiento continuo, que pudiera ser cañones, que tienen una tubería y que se están moviendo en forma, como un mecanismo mecánico que lo va jalando y se va moviendo y van aplicando, ¿no? O también puede ser movimiento, sí, un lateral, donde están los aspersores y se está moviendo en forma circular o lineal, sería el pivote central. El movimiento lineal sería el avance frontal. Y tenemos también, hay un caso muy especial, que sería el caso de movimiento periódico, donde tenemos fijo el lateral, regamos, tiene un mecanismo motor que me permite mover a la siguiente posición, volvemos a regar y así vamos movimiento. En forma semimecanizada estamos cambiando de forma periódica, vamos cambiando a la siguiente posición. Bueno, el tipo de aspersores, estamos hablando de los aspersores para riego por aspersión. Hay los de impacto, hay ven aquí tipo spray, o tipos LEPA de muy baja carga, baja presión, o tipo difusores. Por su movimiento también ya vimos que pueden ser fijos, ¿sí?, portátiles o móviles, los tipos de aspersores. ¿Y qué varían, no? Pues varían los aspersores, depende del tamaño, ¿sí? Cañones son de más tamaño, por el tipo de gota que aplican, por el ángulo de aplicación, por la presión que se requiere en el punto de emisión y por la forma que lo están aplicando, ¿no? O sea, hay varias formas de analizar los diferentes aspersores que se presentan en el mercado. En base a la presión que requieren para operar, pues tenemos de baja presión, los menores de 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Estamos hablando de 15 metros. Y pueden alcanzar hasta 12 metros, ¿no? Los de presión media, estamos hablando de 1.5, 4.5 kilogramos. Y su alcance de 25 metros, y ya de alta presión son mayores a 4.5 kilogramos por centímetro cuadrado, y como tipo prácticamente los cañones pueden tener un alcance hasta de 60 metros. Estamos hablando de los tipos de... También por posición, la mayoría de los aspersores están por arriba del suelo, dentro del cultivo, por arriba aún del follaje. O pueden estar en el suelo,
¿sí? Los estos emergentes, donde cuando se activan salen de esa, el aspersor, ¿no? O sea, se mueve verticalmente, ¿no? De la carcasa que tienen y emergen para activarse el riego. Es realmente se utiliza más en pastizales, ¿no? Pastos, sobre todo céspedes, ¿no? Bueno, ya vemos la aspersión. ¿Cuál sería el riego localizado o microirrigación? Aquí en este estamos hablando de dos tipos, el riego por goteo y otro que sería el riego por microaspersión, que los vamos a ver. Pero finalmente lo que tenemos son emisores, que pueden ser goteros, que pueden ser microaspersores, son pequeños aspersores que dirigen la lluvia artificial en la zona de raíces, realmente, o son tipo borboteadores que aplican chorritos a la zona cercana a la zona de raíces del árbol, o finalmente son varios goteros. Por ejemplo, sería, por ejemplo, diferentes opciones para riego por goteo, donde tenemos dos o más goteros que permiten mojar la zona de raíces, borboteadores o microaspersores, ¿no? Y aquí, bueno, lo que hacemos, se tiene aquí es un mojado parcial de la superficie del suelo. Aplican un gasto relativamente pequeño, por eso, pero frecuente, de alta frecuencia, de tal manera que podemos estar regando cada día para recuperar lo que se perdió, que pierde la planta en el día anterior o aún varios riegos en el día, ¿no? Ese también se le llama riego localizado porque realmente localizamos y anteriormente se le llamaba más riego localizado o microirrigación. Realmente ese es doble más en la jerga del riego como algo como sinónimo. Aquí los sistemas de riego por microirrigación, pues estamos hablando de tres grandes tipos. Microaspersión, que ya vimos, donde aplican a través, son pequeños aspersores que aplican el agua en forma de lluvia, ¿sí? Tipo spray, o los goteros que pueden ser, se digan aquí tenemos la línea, una manguera donde los goteros están inmersos dentro de los goteros o pueden estar en forma individual que salen de bueno, aquí aplicamos gotas de agua y pueden estar en forma aérea por arriba, sobre la superficie del suelo o pueden aún estar enterrados. Y hay otro que muy especial que cada vez empieza a usarse más, que son mangueras porosas que también pueden estar enterradas y que empiezan como a exudar gotas, ¿no? Toda la superficie es porosa, es un caso especial. Vamos a ver la microaspersión. Finalmente, microaspersión son aspersores pequeños que salen de una línea regante y también generan un mojado parcial, ¿no? Como vimos, ¿no? Por esas características generalmente se aplican a árboles frutales, a viveros, y pueden haber uno más dependiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en vid, o sea, tenemos sobre la zona de los frutales, están aplicando ese tipo de riego por microaspersión. Un caso especial de microaspersión serían los nebulizadores, que se aplican más en ambientes cerrados, invernaderos, casa sombra, y donde aplican prácticamente en forma de neblina, ¿sí? A través de nebulizadores o foggers que son colocados sobre el cultivo, ¿no? Y aquí también esas líneas pueden ser fijas, pueden ser también de movimiento continuo o también cambiando de posición, ya sea en forma mecanizada o manual, ¿no? Se van una línea que se va moviendo, ¿no? Tipo un movimiento frontal o lineal, ¿no? Aquí, bueno, son produce una gota muy fina, se fijan de qué tamaño, de 35 a 10 micrómetros. Aquí sale a través de bueno, aquí el agua sale a través por un orificio que pega en una pared cóncava y ya se rompe esos chorros y te generan esas gotas muy finas, ¿no? Bueno, estos también nebulizadores no solo
aplican el agua para el riego, sino también pudieron aplicar fertilizantes foliares solubles. Por el incremento de humedad relativa, pues bajan la temperatura, es una forma también de bajar el déficit transpirativo y sobre todo para mantener las plantas en la zona de confort. Estamos hablando de 2 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado que requieren operar este tipo usualmente en esa rango. El riego por goteo, en este caso estamos hablando de goteros que son de caudal muy pequeño, que pueden estar sobre la línea de gotero. Cuando están sobre la línea de gotero le llamamos cintilla, o pueden tener pequeñas tuberías, o sea, tubines, donde en forma independiente de la tubería se colocan los goteros. Y aquí, bueno, también hay un mojado parcial, no se moja todo el suelo en las zonas secas. ¿Sí? Por ejemplo, generalmente en cultivos en hilera se colocan en medio de 2 hileras de hortalizas generalmente. Y bueno, aquí es importante, cada gotero se puede medir por litros por hora por gotero individual o por una unidad por longitud. En este caso, por ejemplo, cuando son en forma individual, puede uno ver que hay desde 0.5 litros por hora hasta 8, pero generalmente andan, no sé, de 1 a 4. Es el tipo de goteros que si uno le pusiera aquí un vaso, y en una hora, pues tendríamos, dependiendo del gasto del gotero, pues estamos hablando de, puede darnos 1 litro por hora, medio litro, 2 horas, 2 litros por hora. Y de esa manera uno puede controlar el tiempo de riego, ¿no? El tiempo de riego me define la lámina o volumen que estoy aplicando a través de mi sistema de riego por goteo. Puede ser también enterrado. La tubería es enterrada, entonces tiene varios goteros inmersos dentro de la tubería, dentro de esa línea regante, o en este caso la cintilla. Y lo que vemos pues es que finalmente hay una zona ascendente, dependiendo de las características del suelo, o sea, por capilaridad, el agua sube, ¿sí? Entre más arcilloso, francocioso tenga un suelo, pues va a subir más. Entre más arenoso, pues va a tener más problemas para ascender ese bulbo de mojado. Por eso es una característica que vamos a ver posteriormente en otro video donde hablemos en riego por goteo, para ver las características más a detalle. El otro riego sería el riego por exudación. En este caso tenemos una superficie porosa, manguera, que exuda, transpira o gotea continuamente el agua a lo largo de su superficie, ¿no? Circular, a través de una estructura porosa, ¿no? Realmente usan, por ejemplo, ese tipo poliéster, un poliéster que se encuentra tejido con fibras de y bueno, funciona también por la diferencia la diferencia de presión entre la parte interior y la parte exterior. Un caso especial que se usó en México hace muchos años, ahí en Chapingo, y profesor que trabajó muchos años, que se ha trabajado que son las cápsulas porosas, que serían así como pequeñas cápsulas de barro, de cerámica, que se entierran y pues con un mecanismo a través de una carga se van llenando, ¿no? Entonces, de tal manera, en un principio, es una superficie porosa que, dependiendo de la carga interior y el exterior, empieza a soltar agua, o la planta empieza, las raíces empiezan a chupar, y de esa manera hay una versión de riego también por exudación. Algunas veces, sobre todo en jardinería, se ha usado en forma comercial. A gran escala, no he visto yo a gran escala eso, pero es sobre todo innovador este tipo, y que tiene muchos años de haberse aplicado y analizado, y que sin duda en algunos cultivos, algunas condiciones pudiera ser útil. Vamos a hablar ahora del riego por gravedad. El riego por gravedad se
se basa en el sentido que al aplicar el agua en la parte alta, pues por el principio de gravedad, pues se mueve hacia la parte baja y al ir moviéndose el agua, pues se va infiltrando, ¿no? Dependiendo del gasto de entrada, del tipo de suelo, pues es el avance y la infiltración que se tiene. En este caso, también se le llama riego superficial o coloquialmente le llaman riego rodado, ¿no? Porque el agua en cierta forma como que va rodando, se va avanzando. Aquí es interesante que en cualquier punto del avance de donde el agua va avanzando, hay un tiempo, el tiempo en contacto que tiene el agua, ¿no? Un punto. Entonces, si en la parte inicial pues, tiene más tiempo de contactos, tiene más oportunidad. Entre más tiempo en contacto tiene, pues más infiltración. En la parte final, si los surcos están abiertos, prácticamente sería la parte que menos agua recibe. Y bueno, el sentido de riego es de que la parte más extrema, la que la más en cuestiones desventajosa, pues la que debe tener la cantidad que requerimos, ¿no? Entonces, hay dos curvas a medida que avanza el riego, le llama curva de avance, en el momento que llega al final, se mantiene el riego y ya cuando queremos terminar se corta el agua y hay una recesión que empieza a desaparecer el agua de la parte alta hasta que a la parte baja. Entonces, esa diferencia entre esas dos curvas generan diferentes tiempos de oportunidad, diferentes láminas filtradas a lo largo de mi línea de riego, en este caso que pudiera ser una melga, un bordo, un surco. Vamos a ver las diferentes opciones que tenemos en el riego por gravedad, ¿sí? Sería, por ejemplo, hablamos de inundación total, cuando prácticamente todo lo cubrimos con agua. Y pudiéramos ver dos tipos, melgas, que en las melgas estamos prácticamente la mayoría a nivel. Y en los bordos, pues son unas franjas que se tienen que pudieran ser a nivel, con pendiente en contorno. También tenemos inundación parcial, en este caso en los surcos, no todo se moja. Hay una parte, el lomo del surco finalmente no se moja. Entonces, es el río por gravedad, pues tenemos a través de una melga o bordo, o también puede ser a través de un canal, ¿no? A través de un canal que estamos mojando. Vamos a ver las diferentes versiones que se tenemos. Inundación total, vimos que lo que hacemos es aplicamos grandes gastos para cubrir toda la zona de riego lo más rápido posible. Como están limitados por bordos, pues finalmente es inundar la melga o el bordo lo más rápido posible para aplicar la lámina o el volumen que decíamos. Esta inundación puede ser continua, por ejemplo, en un caso de arroz o intermitente, donde se repone el agua a intervalos definidos, ¿no? Hay dos variantes, ya vimos, de riego por inundación, en melgas, donde se inunda área generalmente a nivel, tanto en dos direcciones, pudiera ser realmente cuadrada o rectangular, pero la idea es que la melga está a nivel, de tal manera que tenemos que aplicar grandes gastos para cubrir el menor tiempo posible y ya dejarlo que el agua se filtre. ¿Sí? Hay bordos o diques en alrededor de la melga para que podamos controlar el agua y generar condiciones de inundación. En los bordos también se aplican grandes gastos, pero aquí hay una franja delimitada y aquí el sentido, lo que se requiere es inundar y en suelos que tienen cierta pendiente, pues en el sentido del flujo hay pendiente y transversales el flujo están a nivel. Por eso el ancho de la melga al bordo pues va a depender de qué tanto gasto tengo. Entre más gasto tengo, pues podemos generar áreas más grandes. Va a depender de la pendiente, de las propiedades del suelo, el tipo, también la especie, o sea, la etapa y la especie del cultivo.
que la densidad, eso va a definir también la cantidad de agua que requerimos. Ese sería por inundación total. Vamos a ver, por ejemplo, Melgas, un ejemplo, ven aquí, en Nogales, prácticamente inundamos. Pues en este caso, por ejemplo, viene mi regadera, hay pequeñas, tenemos la regadera, entonces tenemos mi melga prácticamente a nivel, aplicamos con varios sifones o uno o varios sifones, o generalmente podemos dejar abierto la regadera de tal manera que avance el agua, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, abrimos, el agua empieza a entrar, tenemos dos entradas. Si hiciéramos un corte en ese sentido, el AA, acuérdense que las megas están a nivel, en otro corte, pues también, entonces aquí tendríamos este corte, seríamos esta melga, pues tendría agua, ese también tenía agua, ese sería todavía no tiene agua, y apenas va a empezar el riego. Entonces, ese es el riego por melga, ¿no? ¿Sí? La siguiente, el riego por bordos, en este caso, la idea de esto es tener bordo a nivel transversalmente, el sentido del flujo. Entonces, y en el sentido del flujo tenemos cierta pendiente, ¿sí? Cierta pendiente, entonces, es el ancho del bordo, ¿sí? Generalmente son rectangulares, ¿sí? Entonces, a medida que entra el agua, aquí tenemos también ciertos eh, bordos que delimitan el agua, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos estos bordos, es el bordo. Entonces, de tal manera que el agua va avanzando hasta que llega al final y finalmente el agua se infiltra, ¿no? Es el riego por bordos. El otro sería ríos por inundación parcial. Hay dos tipos, si hablamos también. Aquí hablamos todos a través de pequeños canales. Estamos hablando de pequeños canales. Hay dos versiones, serían surcos y cajetes, ¿sí? ¿Sí? O vamos a ver ahorita cómo se aplica. Aquí los surcos serían muy pequeñitos. Entre más corto, pues tenemos mayores eficiencias. Vamos a ver la parte también de cajetes. La longitud de surco debe depender, pues, cuánto agua tengo, mi pendiente, mi topografía y las propiedades del suelo, qué tan, entre más arenoso, pues debe ser más corto el surco. Entre más gasto tenga de entrada, puede ser más largo el surco. Que mayor pendiente puedo tener también mayor longitud, todas esas cuestiones, ¿no? Y también qué tanto mi capacidad solo para absorber la lámina. El ancho del surco, pues mi ancho del surco va a depender de la maquinaria que usemos, las características del suelo, el cultivo, también el cultivo. Bien, el riego por surcos. Entonces aquí tenemos mi regadera, entonces aplicamos el agua a través de cada surco, cada surco. El surco longitudinalmente puede tener pendiente, ¿sí? Y transversalmente, pues, puede tener pendiente, pero prácticamente dentro de esta pendiente es mucho más homogénea. Tenemos el agua y el avance, pues, sería la curva. Esa curva de avance, pues, va a depender del tipo de suelo, del gasto, de la variabilidad. Por eso es difícil que el avance sea que al mismo tiempo apliquemos el agua en el inicio, pues el avance va a depender del tipo de suelo. Entonces, por eso es el riego por surcos. El riego por cajetes, tenemos un árbol, los árboles. Entonces hacemos como pequeñas cajetes, ¿sí? Que permiten almacenar el agua, aplicamos el riego, ¿sí? El agua, entonces una vez que tenemos aquí un corte, pues hay cierta pendiente para que el agua se pueda mover, transversalmente pudiera tener, no hay pendiente, entonces de tal manera que el tiempo que tenemos el agua en cada cajete o poza, pues el que permite definir o estimar cuánta agua se va a filtrar. Otros casos muy particulares que están, sobre todo en zonas rurales, y se practican es, por ejemplo, el riego por tipo serpentino, zigzag. Tenemos una regadera, aquí lo bloqueamos, entonces el agua entra y se mueve, ¿sí?
como vemos aquí, interesante, ¿no? Cómo se mueve, ¿no? Entonces realmente pues, debe haber una pendiente en la parte transversal, en el sentido del flujo de transversal. Entonces si uno hace un corte aquí, pues prácticamente estamos hablando sobre un surco del agua. Y si lo hacemos en el sentido del flujo, si el sentido del flujo va para acá, pues hay una pendiente, ¿no? Ese es también otro tipo de riego por surcos o inundación parcial, que, bueno, aquí es más difícil el diseño, pero también puede uno diseñarlo. Y el otro que vimos es el riego por subirrigación, ¿no? Muchos, por ejemplo, en México, las chinampas ocupaban, o algunas todavía siguen, los aztecas, lo que hacían es levantaban como como islas flotantes, ¿sí? De tal manera que protegían las orillas, de tal manera que el agua, pues jugaban con el manto freático, con este nivel del agua aquí, para poder regar, ¿no? Claro, aquí el problema era que el ancho de esta chinampa, pues debe ser de algunos metros para que pudiera llegar al centro, ¿no? Para que se propiciara ese movimiento lateral, ¿no? ¿Cuál es el principio? Si tenemos una planta, tiene sus raíces, aquí tenemos el manto freático, que ven aquí, las mismas raíces, o aquí podemos poner unas mechas, unas cordones, de tal manera que el agua pueda subir. O podemos jugar con el manto freático, con este nivel, jugar para que la planta se pueda absorber las raíces, ¿no? Y pues hay que cuidar de que esa zona no se sature, porque la mayoría de las raíces de los cultivos agrícolas requieren oxígeno. Entonces, aquí la parte del método subirrigación es jugar con el nivel del agua inferior y que no mantenga en condiciones de saturación, ¿no? Para que sí la planta pueda extraer. Pues, en algunas zonas, sobre todo lluviosas, se puede jugar con ese nivel freático. Y vean finalmente cómo hacen, ¿no? Lo que hacen es, pues, termina la cosecha. Pues se requiere jugar con el drenaje. En este caso tenemos un drenaje subsuperficial. Y aquí un mecanismo para poder tapar, ¿no? Entonces el nivel lo tenemos aquí. Termina la cosecha. La idea es que tenemos aquí nitratos, fertilizantes. Pues la idea es que dejamos un nivel alto para mantener los nitrógenos aquí, que no sean tan móviles. Antes de que vaya a empezar la siembra, ¿qué hacemos? Bajamos el nivel freático para poder tener condiciones propicias para que se desarrollen las raíces. Una vez que ya sembramos, ¿sí? Entonces pues empezamos a jugar con el nivel freático, o sea, esas son las raíces. Entonces hay un mecanismo para poder, o una compuerta o alguna forma de válvula que me permite subir y bajar. Entonces a medida que las raíces van creciendo, vamos bajando el nivel freático. ¿Sí? El momento que ya va a llegar la cosecha, si queremos que la planta ya no quiere que tenga agua, pues ya vamos a cosechar, lo que hacemos es lo volvemos a vaciar. Entonces, finalmente, bueno, tenemos un dren subsuperficial, al final de haber drenes abiertos para sacarlo. Entonces, riego por subirrigación, pues eso consiste, como hemos dicho en conclusión, en resumen, jugar con el nivel freático. El nivel freático que me permita jugar y poner el agua en zonas raíces, generando condiciones que me permitan absorber el agua, pero sin generar condiciones de saturación que puede generar condiciones favorables para la planta. Pues un comentario nomás, el uso de acolchados en sí no es un sistema de riego, es un elemento complementario, ¿no? Lo que hace los acolchados finalmente en surcos o en goteo, pues podemos controlar las malezas, podemos generar ciertas condiciones, sobre todo de temperatura, para mantener condiciones más favorables para germinación.
Y también, bueno, en esta cuestión, como esta zona ya no hay, este suelo pues ya no se va a evaporar, pues finalmente la componente de evaporación del suelo se reduce, pues solamente aquí en el fondo del sur, que es donde pudiera evaporarse, en esta zona pues tenemos mucho más control, ¿no? Tiene ciertas ventajas para controlar tanto la humedad como para la temperatura del cultivo. Bueno, con esto terminamos, pues muchas gracias, agradecemos al canal Agricultura Fácil y sobre todo al Comey que podemos generar esta serie de videos para todos ustedes y que tengan acceso en forma rápida a través de las diferentes redes sociales y sobre todo en nuestro canal en YouTube, ahora que estamos en estas condiciones que nos permite ir a clases presenciales. Esperamos que les sirva esa serie de videos que estamos preparando. Pues muchas gracias y hasta la próxima. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto a Hidráulica Fácil como al Colegio Mexicano de Ingenieros de Irrigación. Muchas gracias y hasta el próximo video.